Actividad de evaluación final, Relaciones humanas dentro del turismo, por Gabriela Jacqueline Guzmán Tzul. Efectos sociales de la interacción intercultural en el turismo. La interacción social entre turistas y residentes es una de las formas de contacto intercultural más importantes de la actualidad, ya que los viajes de tipo turístico son cada vez más frecuentes y cotidianos. Esta relación forma parte de la propia naturaleza de la experiencia turística, ya que es prácticamente imposible viajar a través de regiones deshabitadas en las que no se entre en contacto de alguna forma con la población local. Obviamente los turistas no interaccionan únicamente con residentes, sino que incluso con mayor medida lo hacen, pues con otros turistas de su propia u otra nacionalidad, o con el propio guía de turistas en el caso de viajes organizados. Por otro lado, el contacto entre turistas y residentes se produce en la mayoría de las ocasiones con personas que permanecen directa o indirectamente a la industria turística, siendo dicho contacto de naturaleza ocasional y fugaz. En otros casos, como el de aquellos turistas más motivados por la búsqueda de la autenticidad, el contacto puede incluso llegar a convertirse en la base de la experiencia turística. Choque cultural. El choque cultural no es un término o enfermedad médica, simplemente es una forma común de describir los sentimientos de confusión y nerviosismo que una persona puede requerir en una cultura que se sabe que vive, ya sea nueva o diferente. Cuando te mueves a otro lugar, debes enfrentar muchos cambios que pueden ser emocionantes y estimulantes, pero también abrumadores. Puedes sentirse triste, preocupado, frustrado y querer irse a casa. Es lógico que la adaptación a una nueva cultura sea difícil. Las personas que tienen otras culturas con las que vas a la escuela, pues pueden creer con diferentes valores y creencias. Debido a estas diferencias, las cosas sobre aquellos que hablan, la forma en la que tienen que expresar y la importancia de las diferentes opiniones pueden ser muy diferentes de aquellos que se usan. La buena noticia es que el choque cultural es pasajero. Para entender el stock cultural es útil entender qué es cultura. Tal vez usted sepa que los genes determinan gran parte de su apariencia y forma de actuar. Lo que pueden no saber es que su área circundante que lo rodea también tiene un impacto en su apariencia y comportamiento. Sin embargo, su entorno no es solo el aire que respira ni la comida que come. Una parte importante es una cultura. La cultura consiste en problemas comunes que los miembros de una comunidad aprenden de la familia, los amigos, los medios de comunicación, la literatura e incluso las personas desconocidas. Teoría de la identidad social y efecto de demostración. La teoría de la identidad social es que la pertenencia de un individuo a ciertos grupos o categorías sociales aportan aspectos importantes para la identidad individual del sujeto. Es decir, nuestra pertenencia a los grupos y a nuestra relación con ellos determina en gran parte quiénes somos individualmente, es decir, influyen en nuestra identidad personal. Hay tipos de estrategias para reducir dicha insatisfacción y aumentar la identidad social positiva, como la movilidad social. Esta consiste en que la persona redefine su pertenencia categorial para llegar a ser miembro del grupo de estatus superior. Aparece cuando existe la creencia de que las barreras entre las categorías sociales son permeables. Se puede pasar de una categoría a otra o de un estatus inferior a otro superior. También está el cambio social, que se trata del intento de las personas por desarrollar conjuntamente con su
todo grupo estrategias para obtener una revaluación positiva del mismo. Aparece cuando se consideran las barreras intergrupales impermeables. No se puede pasar de una categoría a otra. También la creatividad social forma parte de la estrategia del cambio social. Se trata de 3 estrategias concretas: buscar nuevas facetas de comparación, redefinir los valores otorgados a determinadas facetas y cambiar el exogrupo con quienes nos comparamos. Aparece cuando las relaciones intergrupales se perciben subjetivamente como seguras, legítimas y estables. También la competición social es otra estrategia del cambio social. Se trata de intentar aventajar o superar al grupo de mayor estatus en la dimensión que es valorada por ambos, es decir, competir con él. Aparece cuando la persona percibe la comparación entre los grupos como insegura. Efecto de demostración. Se produce cuando residentes adaptan comportamientos de turistas que se consideran de alto valor. Estos comportamientos se identifican mediante la observación y se cree que pueden tener efectos positivos y negativos. Un ejemplo de ello es el aumento en el trabajo y la productividad, o resentimiento y coraje al no lograr el mismo estilo de vida. Este efecto de demostración se produce cuando el turismo masificado provoca la pérdida de identidad de la población residente, los cuales, ante la saturación de turistas, ven como sus costumbres se ven corrompidas e invadidas por las infraestructuras tradicionales y hasta el habla del visitante extranjero. Hablamos del turismo como dinamizador de economías y preservador de costumbres, pero no afecta a todos de la misma manera, ya que podemos ver cómo las grandes cadenas hoteleras crecen a diario mientras miran impasibles cómo aumentan los índices de criminalidad, droga, prostitución en varios países. Turismo sexual, efectos sociales y económicos de la actualidad. El turismo hoy por hoy es uno de los sectores más importantes en la economía de los países. Ha llegado a ser, hasta cierto punto, uno de los mayores empleadores a nivel mundial. Este fenómeno ha resultado benéfico o perjudicial para la comunidad local en la que se desarrolle, ya que implica ciertas modificaciones del entorno por su composición social, económica y cultural, incluso las que tienen que ver con la sexualidad. De esta manera, el turismo comúnmente es relacionado con el sexo. Algunas veces el sexo o los encuentros sexuales en el destino pueden jugar un papel central en la decisión de viaje, o en algunas ocasiones el sexo representa un aspecto incidental de un viaje. Si las personas participan en actividades sexuales en casa, entonces ciertamente uno debe esperar su participación en el sexo cuando ellos viajan. Al no tener conciencia de la situación o de lo que afecta el hecho de no prevenir las enfermedades, ignorar esta situación afecta a nuestra sociedad y nuestro destino turístico, por el cual muchos lo visitan con diferentes motivos de viaje. Realmente se debe hacer un cambio de mentalidad y educar a la sociedad en estos temas de suma importancia, que no solo afectan a la parte económica y cultural, sino también a la moral y personal de cada persona. Muchas gracias.